fe que te subyuga, de una fe que te transforma. Estoy hablándote de una fe que naturalmente nosotros los seres humanos no tenemos, no producimos, no generamos por nosotros mismos. Y entonces usted dirá, pastor, entonces estamos mal, porque si lo que usted dice es que la única forma de vivir con plenitud es estar conectados a Dios y esa conexión debe producirse a través de una fe que no tenemos, entonces ¿cómo podemos hacer para vivir esa experiencia? Felicidad empieza con fe. Tan cierto como esto es la realidad de que la fe de la que te estoy hablando comienza con una decisión. La decisión de abrirle el corazón a Jesús y permitir que Él entre a nuestra vida. La decisión de rendirnos ante sus brazos de amor. La decisión de dejar de escaparnos de Él. La decisión de salir de detrás del árbol a su encuentro. La decisión de bajar los brazos y reconocer que solitos no podemos. La decisión de entregarnos en sus brazos de amor. ¿Me hago entender? Allí comienza la experiencia de la fe. Porque cuando tú te entregas a Cristo, primero Él te buscó, como decíamos estas noches. La iniciativa del encuentro no emerge, no surge, no nace en el corazón humano. No somos nosotros los seres humanos los que buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Él viene desde el día en que nacemos, está llamando a nuestro corazón. Desde el día en que nacemos está tratando de llamar nuestra atención y utiliza todos los medios habidos y por haber para que nosotros levantemos nuestra vista para darnos cuenta que todo lo que necesitamos es aprender a confiar en Él. Entonces Él nos busca, Él nos encuentra, Él toca nuestra puerta, Él llama a nuestro corazón, Él nos sacude, Él nos despierta, Él hace que entendamos nuestra urgente y gran necesidad y que podamos ver el poder que hay en Él para que aprendamos a confiar. Entonces cuando eso sucede, estamos listos para tomar una decisión. Él nos buscó, el encuentro se está produciendo, pero ahora tú tienes que decidir si vas a permitir que Él tome el control o no de tu experiencia. Cuando tú abres el corazón y entonces Cristo llega a tu vida, con Cristo llega la fe, porque Él es el autor y a la vez el consumador de esa fe. Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su gracia redentora, por el poder de ese espíritu que nos buscó, que nos sacudió, que nos golpeó, que nos llamó. Y entonces cuando abrimos el corazón y Él llega todo lo que nosotros necesitamos. Porque Jesús es más que suficiente para poder llenar nuestra vida y sostenerla con un aliento especial. ¿Me hago entender? Esto que estoy tratando de transmitirles en la teoría, explicándoles, se puede ver de forma clara en la experiencia vívida de este amigo del que leímos recién en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39. Aunque la Biblia no nos menciona o no nos dice el nombre de este hombre o amigo protagonista, sí nos cuentan tres cosas importantes que al entenderlas nos ayuda a ver el cuadro de la experiencia de este hombre antes de encontrarse con Jesús. La Biblia nos cuenta tres cosas acerca de él. Primero, nos habla acerca de su procedencia. Segundo, el lugar que ocupaba dentro de la sociedad. Y tercero, nos habla acerca de su trasfondo de vida, sus raíces, de dónde este hombre venía o provenía o surgió. Y usted a lo mejor pregunta y dice, pero pastor, ¿y esto qué tiene de importante para entender este relato? Mucho, porque esto nos va a dar un cuadro para poder entender cuál era la condición de este hombre en la vida que llevaba. Número uno,
La Biblia nos habla de su procedencia, nos dice que este amigo provenía de un lugar llamado Etiopía, y si bien es cierto que la Etiopía no es la misma Etiopía de hoy, más o menos la región estaba cerca geográficamente hablando, pero no es lo más importante el elemento geográfico. Lo que quiero resaltar es lo siguiente al mencionar esto. No fue sino hasta el año 1798, ¿qué año dije yo? Muy bien, están atentos. 1798. Que surge generalizándose en la cultura la idea de la posible no existencia de un Dios. No fue sino hasta el año 1798, en la tercera etapa de la Revolución Francesa, cuando se pone prisionero al principal líder de la cristiandad de aquel entonces y se pasea por las calles de Francia una mujer llamada la diosa de la razón, y se empieza a decir ya como sociedad que Dios no existe, que Dios murió, que ahora hay que regirse por la diosa de la razón. No fue sino hasta ese tiempo que se generaliza esa idea de la posible no existencia de Dios. Pero hasta ese momento, todos los pueblos, todas las culturas, todos los seres humanos que vivieron antes, hasta Adán, todos tenían en su corazón la idea de adorar a uno o más dioses, como pasó en otros pueblos que no era Israel. Con esto lo que quiero decir es que este amigo que provenía de la ciudad de Etiopía, o de la región de Etiopía, era un hombre que tenía seguramente su Dios o sus dioses a los que adoraba, que tenía una iglesia o un lugar donde adorar, que tenía ceremonias que cumplía o que hacía o que ejecutaba, que practicaba, que tenía creencias que lo guiaban, que tenía una cantidad de doctrinas que seguía. Estamos ante la presencia de un hombre que era religioso, con su Dios o sus dioses, con su templo, con sus ceremonias, con sus rituales, con sus doctrinas, con sus creencias espirituales. Incluso, para que usted me entienda mejor, los pueblos de antaño vivían de la forma en la que vivían, porque en esa manera de vivir expresaban sus creencias religiosas. Las creencias de los pueblos estaban totalmente impregnadas en su cultura. Eso por lo menos era antes, y hoy todavía sigue siendo un tanto así. Por lo menos la cultura cristiana, usted va a ver, aunque se han desvirtuado mucho las cosas y han entrado nuevas filosofías, pero todavía hay algo de eso. Pero en aquel tiempo era muy fuerte. Para que me entienda mejor todavía, las guerras que se practicaban en aquellos tiempos no tenían que ver solamente con conquistar a un pueblo para sentirse más poderoso que el otro y humillarlo y cobrar el botín, conquistando todo lo que les pertenecía a los demás. No era solo eso. El propósito de esas guerras eran guerras, entre comillas, si cabe la expresión, guerras santas. Porque el propósito de un pueblo al invadir al otro y conquistarlo era demostrar que el Dios al que ellos servían era más poderoso que el Dios del pueblo conquistado. Por eso Jehová le decía a Israel: la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. No están peleando contra ustedes, están peleando contra mí. Entonces, cuando Israel se mantenía firme y obediente al Señor y conectados con Él, no tenían ni que levantar una lanza, porque Jehová de los ejércitos peleaba por ellos y la batalla estaba asegurada, o la victoria estaba asegurada. ¿Me hago entender? Por eso eran las guerras en el pasado. Con esto insisto en la idea de que este hombre de la historia era un hombre religioso con su Dios o sus dioses, sus creencias.